Ah, sí, sí, del Círculo Economista de Francia. Ahí yo estuve. Bien, amigos, contamos de nuevo con nuestro asesor permanente, de Julio Ortega, Tous, un dominico español. Dominico haitiano. Que con nosotros, bueno, Amigo pues étnico de Orión. viene departiendo hace mucho tiempo, es nuestro asesor, y entonces también lo es de muchas personas más, a instituciones. Don Orión. No, tú estuviste en Francia en 2 eventos importantes. Sí. A partir de donde tú estabas, vamos a desarrollar entonces nuestra agenda. Explícanos en cuáles eventos tú estabas ahí. Trajiste una serie de documentos importantes que vamos a ver si te lo podemos robar, pero eso será después. No, esto está en francés. No, señores. Nosotros lo interpretamos. Lo vimos. Yo vi un español. Sí, pero ese no va, ese no va. ¿Ese no va? No. Ah, bueno. Miren, yo asistí en representación de la Fundación Global y del expresidente Leonel Fernández a 2 eventos de mucha importancia en el mundo internacional por la cantidad de personalidades y de temas que se abordan en esos eventos. El primero fue la Semana del Desarrollo de la organización, del Centro de Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que se llevó a cabo en París del lunes 30 hasta el jueves 3. Esta conferencia es un encuentro a nivel internacional de los principales hacedores de políticas económicas, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vía de desarrollo, y que fue en esta ocasión inaugurada por el presidente de Perú, Ollanta Humala, y en la cual participaron personalidades como el ministro de Economía de Francia, el ministro de Finanzas. Por la República Dominicana estaba presente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, además de las representaciones diplomáticas en la capital francesa. Luis Alberto Moreno, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy conocido por aquí. ¿Sí? Y una playa de personalidades representando organismos e instituciones académicas también. Entonces, el día siguiente, el viernes 4, exacto, el viernes 4, nos desplazamos al sur de Francia, a una ciudad histórica muy bonita, que queda en las afueras de Marsella, se llama Aix-en-Provence, que tiene un centro universitario muy activo, la Universidad de Aix-Marsella, el Instituto de Ciencias Políticas está ahí. Pero ahí se celebró algo que yo no tenía idea de la dimensión que tenía esa actividad, que es el encuentro económico del Círculo de Economistas de Francia. Yo pensaba que eran unos cuantos economistas franceses que se iban a reunir. Yo realmente vi parte de la agenda, pero no tenía la dimensión de el nivel de representación y de debate. Primero eran varias mesas de debate en varios lugares. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida había visto el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, que viene siendo que se fundó para ayudar a las antiguas repúblicas socialistas, el Banco Africano, el Banco Interamericano
y el Banco Europeo de Inversiones en una sola mesa. ¿Tú no cogiste un préstamo ahí con tantos bancos? Le solicité primero, no, aquí no prestamos para No le prestan a individualidad. Y el BEI también. Y el Beta. El BEI es el Banco Europeo de Inversiones, que aquí Para es muy nuestros amigos activo. A ese Aquí es muy evento fue activo, invitado sí. el presidente Leonel Fernández, Sí. en condición de expresidente. De expresidente. Y yo fui porque él no pudo ir. Condición de expresidente. Él me Al me evento dio el se llama- honor de delegarme. Sí, el evento se llama, ¿cómo es que llama? Encuentro Económico de Aix-en-Provence, del Círculo de Economistas de Francia. Él tiene una relación con el Círculo de Economistas de Francia desde hace muchos años, porque a nosotros nos correspondió acompañarlo a una reunión de la directiva del Círculo de Economistas. La edad promedio son 75 años. Son muy viejos todos. Sí. ¿Sabes a quién vi allá? ¿A quién? A tu amigo Piketty. A Piketty. Sí. Piketty. Allá ¿Quién es Catalí. Piketty? Allá Catalí, Allá sí. Catalí. El presidente, por ejemplo, Dime qué se discutió por allá. de EDF. Sí, porque hasta Oye, ahora hay es cosas crónica Dime qué se social. discutió allá que nos pueda interesar a nosotros. de Sí, todo. porque- Pero, Pero dame una Por pincelada. ejemplo, el Coge financiamiento alguno. al desarrollo. ¿El qué? El financiamiento al desarrollo, Ajá. ¿Qué se la dijo? competitividad Ajá. de el mundo hoy en día. Por ejemplo, un tema que el tema medioambiental Ajá, Ah, y su impacto en las políticas económicas Ajá. y su impacto en la economía. sí. Pues Interesante eso. A mí, por ejemplo, me llamó mucho, los algunas ricos cosas me hablan de llamaron la medio ambiente atención. ahora, sí. ¿Eh? Me llamaron la atención. Sí. Yo te voy a hacer algunos articulitos para Sí, para vanguardia. vanguardia. EDF, la empresa francesa de electricidad, se llama Electricidad de Francia, que es de mayoría, tiene 51% del Estado, pero que es una empresa súper eficiente, acaba de lanzar en los mercados internacionales de capitales una iniciativa para un préstamo para capitalizar algunos de los proyectos más importantes que tiene, de 50.000 millones de euros a 100 años. A 100 años. Yo voy a colocar bono ahí a 100 años. No te apures. Tú no vas a colocar nada. Así. No vas a colocar ni una pelotita de ping-pong ahí. uy, A ¿quién 100 más? A 100 años. Pero esta es la garantía de esas entidades. No, a 100 años. No. Y no tiene garantía la de Estado. La seguridad que dan esas Es el entidades. flujo mismo de la empresa. Pero ese Es decir, EDF, la EDF. entidad de Francia. Electricidad de Francia. Sí. Sí. Eso es una pensión de inversión para varias generaciones. No, es decir, eso quiere decir que hay iniciativas, por ejemplo, una cosa interesante del encuentro de economistas, que tú dices, es verdad que la mayoría son viejos, de 60, 70 años. Promedio 75. No, como 70. como 65, 70 por ahí. Son 30 nada más. Son Los 30. miembros del círculo, ellos tienen colaboradores, pero son Yo no te 30. acércate, Por ejemplo, Piketty no es miembro No es del miembro círculo, pero del es muy círculo. joven. Es muy joven. Tiene 42 años, una cosa así. Pero oye, El tema de las desigualdades se discutió mucho ahí. aclara que esos viejos, en cuanto a conceptos, no tienen diferencia con ninguno de los actualizados jóvenes. No, al contrario, ellos son parte de la vanguardia de esas ideas. En parte. Por ejemplo, para que tengan una idea, el Centro de Desarrollo de la OCDE, de la cual el país, el Estado Dominicano es miembro de la OCDE, y la Fundación Global es parte de una red de instituciones no gubernamentales que estudian los problemas del financiamiento al desarrollo. Se llama Development Finance Network, es decir, red del financiamiento al desarrollo. Es una organización que fue fundada después del Plan Marshall. Cuando el Plan Marshall se puso en ejecución en Europa, en 1947, cuando comienza la Guerra Fría, se creó una organización que era la Organización para la Cooperación Económica en Europa. Y en el año 61, por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, se transformó
este organismo es un organismo de coordinación de las políticas de los países desarrollados. Porque la mayoría, aunque está cambiando progresivamente, la mayoría de los miembros son países de alta renta, la gran mayoría. Ahora, por ejemplo, en América Latina hay 2 miembros de pleno derecho de la organización. De hecho, el secretario general es un mexicano, José Ángel Gurría. Ese gobernador del Banco Central. No, es ministro de Es Hacienda. ministro de Hacienda. De Relaciones Exteriores. De Banco Relaciones Central, Exteriores de México. No llegó, nunca tuvo en el Banco ¿Qué era lo que Central. tú ibas a mostrar ahí? No, alguna cosa. México y Chile son miembros. Y está con candidatura Colombia, Perú, y está iniciando el proceso Costa Rica. Nosotros somos observadores. Nosotros somos miembros del Centro de Desarrollo, que es Ya. otra cosa. Hace ya, eso fue cuando el gobierno Sí, desde del Leonel. presidente Fernández. Sí. Pero, por ejemplo, este es un organismo que en materia de educación hay unas pruebas que hace la OCDE, se llama las pruebas PISA. Sí. ¿Han oído hablar de ellas? Claro que sí. Eso Ganaron es los coreanos el año pasado. los asiáticos. Los asiáticos en sentido general y Corea en primer lugar. Sí. Sí. Ellos hacen una serie de parámetros y te evalúan la profundidad y calidad en lectura, en comprensión, en matemática, en ciencia, de 30.000 estudiantes por país aproximadamente. Y entonces te dan una media y un ranking. Nosotros no nos están evaluando. El Reino Unido invirtió en educación 15 veces más que Corea. Y Lo que quedó quiere en decir que la décimo- cantidad bajó de en décimo dinero lugar. no es lo que te da la calidad de la Esa fue educación. parte de la discusión aquí respecto al 4%. Bueno. Decíamos que Pero calidad. yo lo que quería era referenciar que la utilidad de la OCDE en ese sentido es no solamente para políticas económicas, sino son políticas de desarrollo en general. Por ejemplo, para América Latina ellos tienen este documento que lo hacen todos los años. Perspectivas económicas de América Latina 2014. Exacto. Este es de las pocas cosas que hay en español. Tú deberías sacarle copia a eso. Sí, está en línea, ¿Está en online. línea? Sí, tú te lo puedes bajar. Ah, magnífico. OCDE, OCDE, Centro de Desarrollo. Centro de Desarrollo. Por ejemplo, hacen a solicitud de los gobiernos revisiones globales, por ejemplo, de la competitividad, de su estructura económica, de las reformas que deben introducirse para aumentar esa competitividad y su inserción en la economía global. Por ejemplo, este de Perú. Este es el informe sobre Perú. Un informe hecho a solicitud del gobierno de Perú. Mira qué Qué bien. interesante. Por ejemplo, este es un Deberíamos documento publicarlo. sumamente útil que es Perspectivas Globales. Globales del Desarrollo 2014. Ahí. Ese ahí están todos los países. Y además tienen una sección de estadísticas importantísima y esta es se llama Estadísticas Tributarias de América Latina. Esta es la parte tributaria nada más. Ahí está, por cierto, cuando tú lo traigas la semana que viene, la presión tributaria dominicana Sí, y se puede sí. comparar nueva, está bien. Claro, todo eso lo que comparan. Ah, ¿Por qué es tan baja? ¿Por ¿Cuál qué, era por el ejemplo, en artículo? Brasil es 37%? ¿Por qué en Chile es 21%? Etcétera. Yo no me quiero ir a una pregunta, pero como tú estás de cronista social, no quisiera, ¿Cómo es? como tú estás de cronista social ahora explicando el viaje. pero No, yo lo que quiero- pasa es que yo estoy explicando no el viaje, lo que yo sé, hice, Lo que- sí. que fue lo no, que fui a hacer. no es- Que por cierto el tiempo no me dio para nada. Es decir, eso era, comenzábamos a las 8 y terminábamos a las 7 de la noche. Bastante con unos sanduchitos que ponen ahí malísimos. sabes- Por ejemplo, el círculo de economistas era más francés, Abundante, más sí. francés. Ah, francés. Sí, Quesillo, su no, quesito. no, un banquete. unos buffets, Buffet a todos los opíparos. Banquete. A esos ancianos tú no le puedes diste vida plantear ahí. que 24 horas sin Pero por comer. ejemplo, en el círculo de economistas lo cerró la señora Christine Lagarde. La gana. Sí. Es un respeto enorme que le tienen a esos economistas franceses. Eh, Es que ven lejos, un siglo más Pero adelante. muchos la señor. criticaron, porque ella lo que hizo fue que leyó un discurso. Ay,
Y dijeron, esto es un discurso institucional, eso no es lo que nosotros queríamos venir a oír. Cualquier cosa de ella cambia el curso. De mira, cualquier cosa que ella improvise cambia el curso. De Bueno, mucha pero política. esa se supone que ella era miembro del círculo. Ah, pero es así. Pues, oye, Pero oye lo que... se lo dijeron. Se lo dijeron. Sí. Se lo dijeron. Eso es un discurso institucionalizado que usted viene a hacer. No un discurso de Christine Lagarde con sus consideraciones. Mira, yo no lo que... Y es ciertamente, sí. ¿Por qué lo hizo así? Porque Porque cualquier declaración puede puede impactar puede mucho. impactar, Entonces son muy medidos, Claro. muy... Esa Pero- señora, los informes que recibe es en inglés, no en francés. Sí, en francés. No, Es ella, oficial en el fondo. No, pero ella como fondo. No, ella es más... Yo ella leí piensa en inglés. En inglés, Ella- ella todos sus informes Ella en piensa en inglés. inglés. Una... Ella fue abogada del bufete más grande de los Estados Unidos, Baker McKenzie. Abogada de empresas. Por ella, Oye, 15 años imagínate. en Washington. Por esa En señora... Washington. En Washington, En Washington. imagínate tú. Por esa señora, al Todo el ser mundo ella ya- nominada como directora del fondo, Era es ministra que de volvieron Economía, atrás a ¿sabes? decir, ven acá, pero no es que el hombre era tan bandido, es que le hicieron un lío en Nueva York. ¿Quién? Cuando llegó donde ella y Otra- conocieron el background de ella, americana de concesión, le dijeron, pero ven acá, el lío que le hicieron a, ¿cómo se A llama? Strauss-Kahn. A Strauss-Kahn. Dijo, no, él es medio bandido, pero eso tiene que ver con lo que terminó esto. Sí. Los Estados Unidos con una tremenda influencia en el Fondo Monetario Sí. Internacional No, no a son través los de esa dueños. señora. Ellos son los dueños. Tiene- A través de esa el señora. accionista mayoritario. No, lo que te iba a preguntar era, he leído principalmente en el periódico El País, le estoy dando seguimiento a los fondos buitres. Ese fue un tema que se discutió. Y yo ¿Se quisiera que tú discutió, lo... doña? Sí, sí. Vamos, a ver si... ¿Por qué? Explícalo, ¿Por qué? Lourdes. Por el efecto Porque de hay China. dos fenómenos que han pasado en las últimas semanas a nivel de la comunidad financiera internacional que son muy llamativos. Uno es la sentencia que dio una corte federal de los Estados Unidos ordenando al gobierno de Argentina Sí. acatar lo que los fondos buitres, llamados fondos buitres, que son fondos de especulación financiera, no aceptaron la renegociación. Sí, ellos no aceptaron. No la aceptaron, era un 6%, 7. 6% del total de la deuda argentina. Y entonces ellos ahora quieren que le paguen obligatoriamente según las condiciones anteriores a la reestructuración. Sí. Por una decisión de una Corte Federal Americana, de cuando los Estados Unidos tiene una justicia supranacional que debe valer para todo el mundo. Y lo otro fue también una decisión de los reguladores norteamericanos, en este caso de la Secretaría de Comercio, de poner una multa al primer banco francés, al BNP Paribas, por 9.000 millones de dólares nada Sí. más, por haber hecho comercio con Irán y con Cuba. Qué barbaridad. ¿Por qué lo de buitre? Buitre es porque tú sabes que los buitres llegan donde hay carroña podrida. Entonces, donde está la carroña, ellos van, compran esa deuda y entonces quieren exigirla que se le pague en las mismas condiciones en que fue originalmente pactada. El problema es Ellos lo que- compran por 10 o 20 centavos. El problema es que Argentina, que logró parece a lo que- renegociar. se parece a lo que ocurrió aquí con una de las plantas, plantas aquí eléctricas, Ah, sí, sí. que compraron ahí a Sí. nivel de Carroña, entonces... Sí, El y problema ahora es quieren que- que se lo paguen a precio de oro. Exactamente. El problema es que Argentina que logró renegociar 93% de su deuda y le perdonaron la mitad. No, la mitad no fue. No fue. ¿Y Fue un cuánto? ¿Qué porcentaje Fue más un o menos? 30%, creo. de Promedio descuento. un 30. Sí. Pero hubo algunos que le perdonaron. Pero hasta la- no, Argentina pagó un 30. en O promedio. pagó un 30 y lo otro fue perdón de deuda. ¿Tú estás Porque viendo? además se cómo ven? eliminaron los intereses acumulados. Eso, evidentemente, es una medida extrema para un país, porque tú tienes que tener continuidad. Yo me tocó renegociar, por ejemplo, a mí, los bonos emitidos en el periodo 2000-2004, que fueron dos, uno de 600 y otro de 500, que fueron los primeros bonos globales en el mercado internacional, los llamados bonos soberanos. Y evidentemente las condiciones que nosotros solicitamos, primero no había reducción del monto de la deuda, sino que había una extensión
de la madurez, y segundo, lo que se llama en inglés el maturity, el vencimiento. Y segundo era, ofertábamos mantener la tasa de interés que se había pactado, pero en vez de pagar en un pago único, como se llama, un pago de balón, un balloon payment al final, así que tú agarrabas el de los 500 millones, ¡pum!, el 500, escalonarlo en 5 años para que no tuvieran ese impacto en la finanza pública. De casualidad y a aquí. propósito de la perspectiva de América Latina y eso, se discutió por allí el asunto de cómo se está afrontando la crisis económica a nivel de Europa es un tema principal. Y de cómo lo ha hecho Estados Unidos en materia Sí, pero fíjate, de gasto fíjate, y ese tipo. Fíjate cómo son las cosas. ¿Tú sabes cuánto fue el crecimiento del PIB de los Estados Unidos en este trimestre? Sí. Menos 2.9. Echó Por para eso es atrás. que Mr. Obama está... Menos. Echó para por eso atrás. 2.9, Mr. sí. Obama está mal. Aunque anda mal. hay la idea. Pero de en que el empleo ha reducido. el empleo, pero siguen Está en entre 6 y 6 6 y medio, seis por ahí. medio, sí, pero Que estaba en para la 9. economía americana es muy fuerte. Es fuerte, sí. Claro que se discutió, y se discutió sobre todo la política de la restricción. Comisión Europea, la política del Banco Central Europeo, muy influenciada por la señora Merkel y el gobierno alemán, y la situación desastrosa y catastrófica de los países del sur de Europa. Que, por cierto, estando ahí comisarios de la Unión Europea, grandes empresas, autoridades como el ministro de Finanzas de Francia, el ministro de Economía, un ministro de Economía alemán, me doy cuenta de que España no tiene ningún peso en Europa. No, ha perdido peso. Ninguno. Ha perdido Grecia peso. y España casi lo mismo. Han perdido peso. Credibilidad ante todo. Ante De la todo. comunidad De todo. financiera internacional. De todo. Pero decía, pero Es sí. una situación. Pero ¿cómo tú realmente- percibiste eso? Exacto. No, hay una preocupación muy grande. Primero, por cómo relanzar la competitividad de esas economías. Sin austeridad. Sin austeridad. Sí. ¿Cómo se hace el relanzamiento económico, pero ya poniendo de lado las políticas de restricción de crédito y de austeridad y de ajuste fiscal? Pero en eso que ellos están. Sí, pero la discusión no Y sin no embargo, fue de lo los que lo están efectos no han haciendo, sido- no es- exactamente. sino de los que estaban presentes ahí. Exacto. En segundo lugar, el papel de las inversiones, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, se estima que en los próximos 15 años, los países clave de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, van a requerir aproximadamente, para mantener los niveles de competitividad y darle un aumento, en unos 3 billones, lo que los americanos llaman trillones, 3 millones de euros en inversión, y ahora mismo hay previsto solo 1 billón. Un billón. Hay que buscarlo. Hay un Hay que déficit buscar. de financiamiento de esos mercados de parte, primero de los bancos y segundo Mira, de las finanzas públicas. Ahí tú notas un cierto envejecimiento de las infraestructuras, infraestructuras que son ultramodernas, pero que tienen que vivir permanentemente en renovación. Hubo un interés particular en la economía que ha introducido el nuevo primer ministro japonés, los Abenomics, como le dicen, el primer ministro Abe, sobre la situación de China a nivel de las políticas internas de China. Por cierto, estuvo ahí presente
el jefe de la política monetaria del Banco Central de China. Que el presidente chino va a hacer viene con una gira en América Latina. Sí, claro. En estos días. Claro, y ahora viene Interesante. Putin. Y Putin también. Putin. Para Está- América eh, Latina. Putin creo que comenzó ya la gira. Y la del Eso- el chino, eso- el eso- chino viene. Eso debe tener ojerizo a los norteamericanos, Sí. ¿sabes? Bueno, pero ellos Se va no muy- van y se meten en Ucrania. Sí. Mira, Y arman Julio, un lío. antes de que se nos vaya, mira, es que agotaste muy bien el tema de los fondos buitres. Hasta este momento Argentina ha pagado los compromisos que hizo con el resto de la Sí, deuda. sí. Está al día, pago principal de Todo, intereses. todo. Y lo que quería era, para resolver y recuperar su condición de ser objeto de crédito, era entrar en un arreglo razonable con el resto de la deuda, un 7%. Sí, bueno, pero que ellos lo rechazaron en todo momento, lo Bien. llevaron a la justicia americana. Dilo, no, lo tienen a punto de condenación. No, ya fue condenado. Entonces lo que está quieren- en apelación ahora. Lo que está en apelación, o condenación definitiva. ¿Eh? Entonces, lo que yo quiero plantearme, ¿cómo ven en Europa? Esto sí es importante. La posibilidad de que Argentina entre en un default, en una especie de negativa total a poder pagar esa suma. Porque dicen De que sí. inviabilidad, no es Eso es negativa. que dice Europa, ¿eh? ¿Cómo prevé Europa que eso va a repercutir en el resto de nosotros, de América Latina? Fíjate por qué, Julio, porque dicen que incluso con lo que renegoció deuda y está pagando, pudiera motivarlo a recorrer el mismo camino que los fondos buitres y reclamar No, que no entendí la pregunta. Mira, se dice que si los fondos buitres se imponen Ajá. si finalmente la Suprema Corte de Estados Unidos ratifica la sentencia, pudiera haber un problema con lo que ya se acordó, renegoció. No, porque era voluntaria. Ya era, porque fue voluntario. Bien, Igual que ahora la bien, nuestra. ahora bien, todavía Argentina no ha recuperado el crédito internacional, tiene problemas. ¿Qué dicen en Europa sobre esa situación? Argentina Bueno, es muy el tema de importante. Argentina en particular no fue un tema de mucho debate. Evidentemente, los que están ahí son, Está centrado en diríamos, Europa. los economistas institucionalizados, los Sí. economistas del establishment Sí. y las organizaciones como la OCDE. Por ejemplo, el BID, el presidente del BID habló muy bien, Moreno, Ya. sobre el papel del Banco Interamericano en movilizar otros fondos también para la competitividad de América Latina. Lo mismo hicieron los africanos, las políticas del Banco Así es. Africano de Desarrollo, los asiáticos, el papel de la India ahora mismo y Sí. del cambio que ha habido de gobierno en la India con unas políticas económicas un poco más orientadas hacia la liberalización. El papel de Rusia y de los mercados energéticos, la transición energética. Porque si vamos a enfrentar el problema del medio ambiente a nivel mundial, que ahora no se está haciendo, hay que... El gran problema es el siguiente. Los especialistas, meteorólogos, especialistas en geografía, prevén que de aquí al 2050 el aumento de la temperatura global no debería, hay que tomar todas las medidas para que no llegue a más de 2 grados, que se limite a 2 grados. Pero la tendencia hoy en día es a 5 grados. Eso, un aumento de 5 grados en la temperatura media y de acidificación de los océanos, te va a derretir los casquetes polares. Se van a incrementar los océanos considerablemente. Entonces el nivel de los océanos se Aumenta, incrementa sí. y el peligro de Inundación los de estados todo. insulares, Caso nuestro. caso nuestro, que dependemos de un turismo que es en la costa que está, y de algunas zonas a nivel internacional o de ciertas regiones que son particularmente vulnerables, como la Florida, por ejemplo. Sí. La Florida está casi a 1 centímetro del nivel del mar. Tú haces un hoyo de taquito para jugar taquito Yo lo en la sé, y Florida sale y agua. se llena de agua. Yo lo Sí. sé, porque eran pantanos. Pantanos. Eran zonas pantanosas, pero todo eso pone en peligro toda una serie, yo puse unos ejemplos, los estados insulares, por ejemplo, hay unas islas que están al sur de la India, las Maldivias, que son preciosas, esas se prevé que en 15 años Todas esas islas desaparezcan, están ya. desaparezcan, Ya esas se están- inunden, y es un país independiente,
Julio, pero el carbón volvió a ser el rey. Sí, pero, Sí, Dijo pero tiene, pero hay, desgraciadamente, lo que así mismo lo plantean. desgraciadamente vuelve a ser el rey porque las tecnologías alternas no están a punto para suplantar las tecnologías que son creadoras de gases de efecto invernadero. Verbigracia, el Carbón, petróleo, el petróleo. el carbón, que es el peor de todo, el gas natural. No, pero es verdad, el gran problema es el siguiente, que iba a comentarlo ahorita. Ahí lo más interesante es que el Círculo de Economistas escoge los 100 estudiantes más brillantes de economía, sociología, antropología, comunicación, de las grandes escuelas y universidades francesas, y los jovencitos de 23 años que confrontan. Entonces, la palabra fundamentalmente se le da a los estudiantes. Y las preguntas que le hacían no eran nada fáciles. A los viejetes. Claro. Pero los viejetes son un tronco. No, hubo ahí una muchacha que dijo, ustedes están hablando de que los sistemas de seguridad social en la Unión Europea tienen que ser revisados totalmente. Pero entonces, ¿qué perspectiva tengo yo, que tengo 21 años? Dijo. Ay, Claro, ay, ay. yo no voy a tener pensión. Ay, mamá. La Y cogiste. entonces, Porque, por ejemplo, mira cuál es el gran problema, que es el que pone siempre de relieve la señora Merkel. Europa es el 7% de la población mundial. En el 2025 va a ser el 6%. porque va bajando. Y en el 2005 va bajando. Y está envejeciendo. Envejeciendo. Y en el ¿Y no 2050... quieren tener hijos? No quieren tener hijos, ¿no? Algunos países sí, Francia es el que está en mejor situación. Y en el 2050 se prevé que sea 5% de la población mundial. Pero Europa hoy en día, con el 7% de la población mundial, tiene el 23% del PIB mundial. Pero es el 50% de las transferencias sociales del mundo. Sí, hombre, porque son programas de seguridad social basados Sí, por eso no hay quien lo toque. el Estado, los presupuestos No, públicos. el Estado no, la gente aporta. Espérate. Pero el La gente Estado es que el aporta. mayor aportante. No, el problema es que el déficit, por el envejecimiento, el gran problema es que si antes había un pensionado por 9 que estaban trabajando, hoy en día hay 4 pensionados por 6 que están trabajando y la tendencia es a que haya 6 pensionados por 4 que están trabajando. Y el faltante lo Es un cubre el problema, Estado. es un problema demográfico. El sistema en sí no es el malo. El problema es el problema de la evolución demográfica, el envejecimiento de esas que lo está enfrentando ya algunas zonas de China. Por El ejemplo. Estado benefactor está desapareciendo. No puede desaparecer, al contrario. Hay que mantenerlo, desarrollarlo y transformarlo. Julio, ¿Cómo se transforma? Porque ese es el gran problema. Europa durante el siglo XIX, que se demostró ahí, fue el continente más joven y por lo tanto que más emigración provocó. Estados Unidos, Latinoamérica, partes de Australia, Nueva Zelanda, son creaciones de esas grandes emigraciones europeas del siglo XIX básicamente. Pero hoy en día Europa es el continente más viejo. Así es. ¿Y dónde está la juventud? Óyeme, para No que tú sea China, ni cosa, ni Óyeme. Japón, no. Viejo por la edad. No, viejo por la edad promedio de La la edad gente. promedio de la gente. Sí, 83 años en Francia. 23. 83 años. Y de por edad lo poco que promedio. se repone, por lo lento que se repone. En Italia creo que 85. Esa es la edad promedio, sí. ¿Para qué ancianos que ustedes andando por Y acá? con unas tasas de natalidad casi negativas. De casi Entonces, negativa. ¿dónde está la juventud? Ahí, En los países africanos, buscando qué hacer por ahí. sin empleo. Sin empleo. Entonces, necesariamente tendrá que darse una transferencia de población africana a Europa. Por ahí viene un choque cultural enorme. Africana incluye también los países del norte de África. En Francia no quieren ver la muchachita árabe con el velo. No es eso. En- No en es las eso. Esa es aulas. otra cosa. Eso es otra cosa. Ese es el tema de la laicidad del Estado y de la educación. Y una república laica que hizo la primera gran revolución en 1789, Como Francia.
se niega a aceptar ni crucifijo, ni estrella de David, ni una gente que no se le vea la cara. Ningún ojito, los ojitos. No, la burka no se ve no nada. se le ve nada. La burka no se ve nada. Entonces, ahí yo le doy la razón. A los franceses. Claro, claro, la laicidad Tan debe bonita ser que son. parte, Tan bonitas que son, y no la dejan ver. bellísimas, muchas de ellas. Preciosas son, no la dejan ver. Sí. Bueno, Julio. Entonces, realmente fueron 2 jornadas Sí, es verdad. muy provechosas, Muy productivas, donde uno sí. pudo actualizarse Qué bueno. de los debates económicos, y más que económicos, los debates sobre la evolución de esta tierra que ya tenemos, ese es un problema, la demografía, se discutió mucho, Sí. más de 7.000 millones, a inicio del siglo XX eran 1.200 nada más. 1.200 millones. Es que mientras Europa tiene limitaciones por acá, por estos lares, No, parecemos Curibe. no. Y El crecimiento de la China, población mundial. en China. No, pero China no. China. China tiene un control de natalidad enorme. pero tiene... ¿Qué? Pero no aumenta casi. Se ha visto No aumenta. compelida esos controles terribles. Bueno, pero la política de un hijo por familia. Eso es, sí. claro, mientras tanto que la India crece, Sí, porque sí, no hay sí. ningún control. Así es. Y en África lo mismo. Entonces, si todos los países del mundo pudieran tener las condiciones Control. políticas que ha tenido China para tener una política demográfica definida y bien orientada, ya ahora, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que en los próximos 15 años va a comenzar a envejecer mucho la población. Que fuera un poquito Y severo. ahora con la van que a- fuera Ya, un poco ya. severo. Comenzaron a flexibilizar Ya un la poquito. flexibilizaron. 1,5. A flexibilizar. Uno y No, medio dos, por dos. familia. 2 por familia. Pero después tener 1,5. Europa, Bueno, no sé, necesita, será Europa necesita sin todo. pierna. Europa necesita todo lo contrario. No, aumentar. Aumentar. Fomentar. Sí, fomentar eso. Fomentar la natalidad. La natalidad. Bueno, Julio, qué Entonces, interesante. Este repaso. El Centro de Desarrollo, mantenemos una relación permanente de la OCDE. La República nosotros. Dominicana es miembro. No, y Funglode. Y En el Funglode. caso mío, yo no estaba Funglode. por el gobierno. Ah, estaba el por gobierno fue Funglode. ministro de Economía. Sí. Pero estamos trabajando en varios proyectos con la Correcto. OCDE, la fundación, Sí. interesantísimos. Entre ellos hacer algo así como esto, Sí. Para la República para Dominicana. el Caribe. Para el Caribe, Ah, toda la región sí. del Caribe. Sí. Perspectivas económicas para el Caribe, Bien, Bueno, Julio. OCDE es la institución de Espero tus estudios artículos, económicos espero tus artículos. Organización para la acreditada. Cooperación Sí, y sí. el Desarrollo Económico. La más Espero tus acreditada del artículos, mundo, ¿eh? Es la más acreditada del mundo. Tiene su sede en París. Es un edificio notable, con muchísimas Por oficinas cierto, y que me dependencias. sorprendió que hay 3 muchachas jovencitas dominicanas que trabajan en la OCDE. Ah, sí, qué bueno. Es una Jovencitas, gran de institución muy alto nivel, con doctorado y con maestrías. respetada en el mundo. Todos sus diagnósticos son tomados como normas de comportamiento por todas las entidades, incluyendo los bancos comerciales, los grandes bancos. O sea, Los gobiernos. y los gobiernos son los primeros. Nosotros estamos en la lista para ser miembro activo. Para ser miembro activo. Nosotros somos miembros del Centro de Desarrollo. Hay países como la India, Somos observadores. que somos miembros de pleno derecho del Centro, Del Centro de del Desarrollo. Centro de Desarrollo, Sí, sí, sí. pero no de la OCDE. No se la OCDE, ahí somos. Y hay ahí países, somos- por ejemplo, Brasil, lo han invitado y dice, no me interesa. Ay, no me digas. No me interesa, porque tú me vas a imponer que yo adopte una serie A eso de sí, políticas. así es la cosa. Sí. Y yo no quiero adoptarla. Así La es la India, cosa. lo invitaron, no me interesa. Ah, sí, sí. La China, no me interesa. Sí, sí, es verdad. Para darte ejemplo así, Solo son 30 y pico miembros 34. activos. 34. Bien. Los miembros activos de la OCDE. Gracias, Julio. Pero esa misión que nos Vámonos. acaba de dar acerca de ese tremendo centro de estudio es importante, Julio. Así que muchas gracias. Seguiremos hablando de otros temas en el porvenir. Pero ahí está Lalo. No es después Lalo, viene. no es Lalo, no, es Edward. que Está Edward. Lalo está de vacaciones. está de vacaciones. Oye, pero qué sabio, Lalo. el miércoles, Él llegó, al miércoles Brasil y Alemania. no hoy, Es no hoy. hoy, esta tarde, No. a las 4. ¿Es hoy? Esta tarde, A las 4 de la Ah, tarde. no, el miércoles que Argentina y...
y Holanda. Hoy es Brasil, sí. Yo quisiera ganar a Brasil, pero Neymar y No están y Thiago Silva están fuera. Sí. Está difícil. A Neymar casi fue un atentado que le hicieron. ¿Tú sabes Sí, qué un fue? atentado, ¿Tú sabes qué fue prácticamente. la mano de Dios? Porque ellos no debieron sacar a Luis Suárez de Uruguay, viéndole otra vez. Pero ellos no fue que lo a un sacaron, Maracaná. fue la FIFA. No, hombre, que va. Fue la Es el FIFA. país organizador el que manda. No, la no, FIFA. Y la FIFA de... La de- FIFA. Entonces el país organizador. Los brasileños no querían que se repitiera otro Pero cuando Maracaná. se ¿Qué le iba- pasó a que Niemeyer? no se iba a Por eso repetir. fue. Uruguay no Pero tenía entonces ninguna Se le parte la posibilidad. columna con Entonces todo. ha habido la mano de Dios y sacó a Neymar. No, Ya, no, no, ya, no, estadio la ya, mano de Thiago la Silva. FIFA, la ¿Ven FIFA. ustedes? No meta a Dios Bien, en señores, eso, no. miren, vamos a hacer un acto. No, lo de Neymar fue un Pasamos arriba. rodillazo que le dieron. Damos unos mensajes y regresamos con, ¿cómo se llama? Edward, el asistente, sí, No, asistente no, el el segundo a compañero. bordo en el área deportiva de aquí de la CER TV. Nosotros regresamos Oye, ¿a qué hora mañana. es? A las 4.